Hermanos, buenos días. Dios los bendiga, Dios bendice su iglesia en este día. Tenemos un día hermoso y vamos a empezar sin más dilatación de tiempo porque hoy tenemos un evento precioso para nosotros como iglesia, que es la Santa Cena, y tenemos también en esta parte de la escuela bíblica un repaso final de lo que es el punto 1 de nuestra declaración de fe, que es el punto 1, subpunto 2, hasta terminar el capítulo. No lo quiero dejar pasar, aunque mucho de esto ya lo he mencionado en todo lo que vimos en las dos últimas clases, pero de todas maneras es muy jugoso lo que está aquí y es de mucha enseñanza profunda y muy linda enseñanza, los versículos que tiene asociada la declaración de fe en sí misma, aparte de lo que yo ya les di. Entonces vamos a repasar parte de lo que vimos y algunas cositas que yo no logré explayarme en eso, que la declaración de fe tiene, y bueno, nos va a hacer muy bien el poder recordar. Antes le quería leer una porción de la palabra que está en 2 Timoteo capítulo 4, que es una arenga que hace Pablo a Timoteo, muy importante esto. Dice Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y esto, hermanos, es lo que está sucediendo en las iglesias en el día de hoy, en la gran mayoría de las iglesias, lamentablemente. Pero la gracia de Dios ha sido tal y ha obrado de tal manera que las doctrinas de la gracia han pasado a un primerísimo plano en estos últimos años, sobre todo en nuestra región latinoamericana, todo el sur de América, de México para aquí, donde se ha reforzado lo que llamamos doctrina de la gracia, que el lenguaje popular le denomina calvinismo, que no tiene nada que ver Calvino con las doctrinas de la gracia, sino que él fue un simple ordenador y le puso algún orden a esto. Inclusive lo que nombraron tulip a las doctrinas de la gracia no fue Calvino, sino fueron sus seguidores después de su muerte. Así que Calvino, no sé por qué está nombrado con tanto énfasis en todo esto. La doctrina que leemos es una doctrina que seguimos y que estudiamos, es una doctrina totalmente bíblica y es paulina. No es calvinismo, es paulismo en todo caso. Pero de todas maneras, esta doctrina se está haciendo cada vez más popular y cada vez más aceptada, gracias al Señor. Y dentro de todo eso, las iglesias reformadas tienen mucho que ver con todo esto, porque se han impulsado de una manera que, Dios las ha impulsado de una manera que hoy sobrepasa toda expectativa de la que pudiéramos tener al respecto. Y a pesar de lo que dicen que los calvinistas, entre comillas, no predican el Evangelio, nosotros hemos lanzado ya el programa de evangelización ya formalmente, aparte de lo que cada uno hace por su cuenta, que es seguir la Gran Comisión.
el predicar la palabra y el predicar la sana doctrina es algo muy necesario. Y el tener una congregación que pertenezca a una iglesia que siga los principios de la Reforma y que enseñe particularmente en un discipulado general de la iglesia estas cosas que hacen a la declaración de fe, a la base de lo que nosotros debemos conocer y saber, es un privilegio para todos los creyentes que pertenezcan a esta congregación. Por eso no me explico tantas sillas vacías, porque yo creo que no aprecian en realidad lo que es esto. Y no lo digo por mí, porque a mí no me molesta si hubiera uno solo enseñar esto de la misma manera, pero la congregación debe ser consciente de lo que tiene, porque hay algo cierto, un dicho del mundo, pero es muy cierto, que no se aprecia lo que se tiene hasta que se pierde. Entonces nosotros hoy, ya hace un mes, porque fue en una Santa Cena también que comenzamos la escuela bíblica, hace un mes que venimos trabajando sobre la declaración de fe, sobre las bases doctrinales que los apóstoles dejaron a través de las Escrituras y que los reformadores tomaron y hicieron su famoso grito de guerra de sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Entonces, esos 5 puntos, más los 5 puntos de la doctrina de la gracia, que dice que el hombre es un total depravado, que no puede llegar a Dios, no quiere ni puede. La gracia inconmensurable de Dios que lo fue a buscar, la elección incondicional de Dios para con el hombre, y todos los demás puntos, los demás 3 puntos que no los vamos a mencionar ahora, son algo que nosotros debemos atesorar. Y eso significa, yo creo que le decía recién a mi hermano Daniel, si anunciáramos que hoy hay un asado para toda la iglesia, yo creo que estaría lleno esto. Pero tenemos una comida tan o más rica que el asado aquí para comer, porque es una comida espiritual. Entonces, yo no puedo más que orar por esos hermanos que todavía no han comprendido la importancia de tener una escuela bíblica. Y insto a la iglesia para que haga lo mismo con sus hermanos, para que ellos puedan comprender y puedan aprovechar esto. Porque muchos han comprado, digamos, la declaración de fe, pero no es comprarla y tenerla guardada, porque eso no sirve de nada. Si la declaración de fe no se lee y no se estudia, no sirve para nada. Es lo mismo que comprar la mejor Biblia y tenerla guardada. Entonces, bueno, vamos a comenzar orando, ya leímos la palabra y vamos a entrar de lleno a ver si me da el tiempo para poder terminar, no sé, pero vamos a hacer lo posible. Padre Santo, bendito Dios y Señor soberano, Rey de la creación, te damos gracias, Padre. Te damos la gloria y la honra, la alabanza a tu nombre, porque solo tú la mereces, Señor, y te pedimos que en este tiempo obres en los corazones de cada uno de mis hermanos para que ellos puedan comprender este tesoro que es tu palabra, Señor, lo puedan atesorar en sus corazones, en sus mentes, y que estén deseosos cada día de aprender, de escudriñar las Escrituras para tener esa sana doctrina viva en cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de tener una escuela bíblica dentro de nuestra congregación. Te damos gracias por la libertad con la que nos podemos expresar, aprender, hablar, Señor. Ayúdanos a aprovechar este tiempo precioso. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos, Señor, las personas que tú quieres que seamos, no la que nosotros queremos, porque nosotros nos equivocamos, Señor, porque nuestro corazón es muy engañoso y perverso. Te pido en lo personal, Padre, que me ilumines,
que me des la sabiduría que viene de lo alto, que viene de ti, Señor, para poder ser capaz de expresarme como tú quieres que lo haga, Señor, que no sean mis palabras, sino que sea la enseñanza que viene de ti, porque yo no sirvo, Señor, yo soy un total inútil, un total depravado como antes de que tú me salvaras, Señor. Sigo siendo lo mismo, nada más que hoy estoy justificado por ti. Padre Santo, te doy gracias por utilizarme. Te doy gracias por nuestros pastores, por nuestros diáconos, Señor, y por todos nuestros hermanos y cada uno de ellos. Te pido por sus corazones, por sus mentes, que estén libres de cosas vanas, Señor, y que puedan estar aquí llegando, aunque sea de a poco, Padre Santo, porque hoy tenemos además una conmemoración, una vez más, un nuevo mes de esa obra preciosa y necesaria que tú has hecho por cada uno de nosotros que somos tu iglesia, Señor. La muerte de tu Hijo Santo en la cruz en favor nuestro. Gracias, Padre, por esa gran obra. Gracias, Padre, porque hoy estamos aquí siendo salvados, Señor, siendo instruidos, siendo justificados por ti y siendo glorificados de día en día. Tu gloria está sobre nosotros cada día y cada día es renovada tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por eso y te pedimos que en este tiempo tú nos bendigas grandemente con tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, esto yo por ahí lo pensaba pasar por alto y darlo por entendido y hacer un repaso nada más que de los principales puntos. Pero me puse a ver con atención, a repasar con atención todas las citas bíblicas que hay, que son muchas, en estos 10 puntos que tiene el subpunto 2 del capítulo 1. Parte lo vimos, y lo vimos más completo de como está expresado aquí, que son el subpunto 2, que dice: bajo el nombre de Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Y hace una descripción de lo que ya vimos en la última clase de todos los libros. Nosotros además tuvimos la oportunidad de apreciar la categoría en que están cada uno de los libros. La Torá primeramente, los libros históricos, los libros proféticos, los poéticos y sapienciales, que son las formas o las categorías en que se divide todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también. Difieren en la cantidad de libros, son un poco menos los del Nuevo Testamento, pero dice la confesión de fe que todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer regla de fe y de vida. Recordemos que lo que diga la declaración de fe es lo que creemos, pero la declaración de fe no es inspirada por Dios. Es escrita por hombres que se han puesto de acuerdo, hermanos en la fe que se han puesto de acuerdo, y durante mucho tiempo, durante 7 meses, han discutido y han puesto y sacado cosas y se han, digamos, comprometido a cumplir con una declaración de fe que resultó ser la declaración de fe llamada de Westminster. Y de esa declaración de fe sale la de Savoy, recuerden y repasen con el apunte que tiene, y de la de Savoy salen 2 declaraciones de fe de Londres, la de 1644 y la de 1689, que es la que tenemos nosotros ahora, la última declaración de fe. Y hay 2 puntos que son parte de las preguntas también que yo les di para estudio. No es para que yo se las responda, no les voy a responder ninguna de las preguntas que les pasé, porque quiero que ustedes investiguen. Están en todo lo que ya vimos, en todo lo que estudiamos y en todo lo que es la descripción del primer punto y el segundo subpunto también. Están todas las respuestas ahí. No son respuestas difíciles, no son preguntas difíciles, pero es para que ustedes investiguen y lean los versículos. Y solo se les va a abrir la mente y van a poder contestarlas.
Si no quieren estudiar y hacer en profundidad un estudio más grande, no importa, pero cada cual sabe hasta dónde quiere crecer y de qué manera. Yo no tengo problema que me pregunten, les voy a responder, sí, pero no voy a gastar tiempo, digamos, o invertir tiempo en hacer una clase nada más que para contestar esas preguntas, porque esas preguntas no están en la declaración de fe original. Estas preguntas que yo les pasé son preguntas del Seminario Bíblico Latinoamericano Reformado, del cual yo tengo esta copia. Son de los hermanos de Medellín, de Colombia, que han sido los pioneros que han puesto en marcha este seminario reformado que hoy ha crecido enormemente y bueno, ha sido reconocido por todos los pastores más encumbrados, los que más hoy están a la orden del día. Así que es un seminario muy serio, es universal, de todas partes del mundo vienen a participar y a enseñar a ese seminario. Y bueno, de ahí salieron esas preguntas, o sea que si ustedes se ocupan de contestar y de revisar punto por punto cada una de esas preguntas, van a tener una buena base, una buena formación, un buen conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. Eso es sana doctrina. No es decir, tenemos sana doctrina y hablar cualquier cosa. Es decir, tenemos sana doctrina y está respaldada en la Biblia aquí. Bueno, entonces, en el punto, todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer regla de fe y vida. En el subpunto 2 tiene como referencia 3 versículos, de los cuales yo tomé 2 de Pedro 3:16, 2 Timoteo también 3:16, que ya lo conocemos ya de memoria, pero es importante volver a recordarlo. Lo voy a leer, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, todo esto es inspirado por Dios. Y es útil para enseñar, es útil para redarguir, que quiere decir convencer, es útil para corregir cuando algo está desviado y para instruir en justicia, la justicia que recibimos de parte de Dios. Primera Timoteo 5:17, 18 dice: los ancianos que gobiernan bien se han tenido por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Yo creo que no hace falta mucha explicación al respecto. Esto tiene que ver con el respeto a los que se ocupan de predicar, de enseñar desde este púlpito, desde un púlpito como este. ¿Por qué? Porque es importante la guía de un pastor, siempre. Es muy importante, es necesaria. La iglesia así se formó. No se formó sola. No se formó un grupo de hermanos que solo, porque está muy de moda entre ciertas denominaciones congregacionales, el manejarse solos, el no querer tener pastor. Y después terminan diciendo que las ordenanzas del Nuevo Testamento, por ejemplo, son innecesarias, algunos de ellos. Y algunos de ellos los conocemos bastante. Desgraciadamente se han sumado a esta forma de pensar que hoy está de moda, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Segunda de Pedro 3:16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo que escribe, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Difíciles de entender, ¿por qué? Porque no están realmente claras a primer golpe de vista, pero la Escritura y los versículos de la Escritura no lo podemos leer como cualquier libro una sola vez y pasarlo. Una vez
2 veces, 3 veces, hasta que cada una de la palabra caiga en su lugar y tengamos el significado que corresponde dentro del contexto donde está. No es único, el versículo no está fuera de un contexto, está dentro de todo un contexto mayor. Entonces debemos estudiarla con discernimiento, con la iluminación del Espíritu Santo. Los cuales, dice, los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Por qué? Porque al no hacer demasiado clara a primer golpe de vista, vienen los dañinos, estos hijos de Satanás, y quitan ese versículo de la Biblia, lo toman y con eso hacen doctrina y enseñan cosas erradas, cosas que no son, que es lo precisamente, por eso leía 2 Timoteo 4 yo. Hoy sufrirán la falsa doctrina, sufrirán muchas iglesias de mala enseñanza por esta costumbre de tomar versículos aislados y darle un sentido que no tienen. Como también dice las otras escrituras, o sea, se refiere al Antiguo Testamento, para su propia perdición. Habíamos dicho, recuerden, que este versículo, 2 Pedro 3:16, es uno de los alegatos más fuertes que hay con respecto a que toda la Escritura, inclusive la que han dejado los apóstoles, como Pedro, Juan, Judas, todos ellos, son palabra inspirada de Dios, lo mismo que fueron o que consideramos de las palabras de Moisés que han escrito, los profetas que han escrito, Salomón que ha escrito, los reyes que han escrito como David, etcétera, etcétera. Todo es palabra de Dios. Por eso es tan relevante tener a 2 Timoteo 3:16 siempre presente, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Porque hoy tenemos también dentro de estos falsos maestros a los de Solo Cristo, por ejemplo, los de el Nuevo Testamento solo y el Antiguo Testamento no lo quieren ni ver. Dice que lo desechan porque los judíos son los que seguían por el Antiguo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Subpunto 3 de la declaración de fe dice: los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forma parte del canon o regla de la Escritura, y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. El tema de utilizar los libros apócrifos para sacar doctrina, sabemos de qué denominación eclesial vienen. Es la Iglesia de Roma que utiliza los libros apócrifos para sacar la oración a los muertos y etcétera, las herejías que yo les comenté en la última clase, las herejías del Antiguo Testamento que vienen junto con los libros apócrifos. Los libros apócrifos, recuerden que fue una traducción que trajo todo por el famoso Ptolomeo, Filadelfo, recuerden todas esas cositas para saber de dónde salen, que no solo tradujo la palabra de Dios, la Biblia y todo el canon hebreo, sino todo lo que venía adosado con él. ¿Se acuerdan? La Torá, el Ketubim, todas esas cosas vinieron, y además los apócrifos, y después había dos partes del pueblo que eran los palestinos y los alejandrinos. Los alejandrinos se comían todo lo que venía y para ellos era todo lo mismo, y los palestinos no, los palestinos eran los que atesoraban únicamente los libros canónicos que ellos tenían, sus 24 libros, que para nosotros son 39, porque separamos primera de segunda crónica, primera de segunda Reyes, primero de segundo Samuel, primero y segundo crónica, primero y segundo, estoy cometiendo el error de tomarlo como cartas del Nuevo Testamento. Bueno, capítulo, subpunto 3, hablamos de los apócrifos, Lucas 24, 27 al 44,
Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declarabas en todas las escrituras lo que de él decían. Habla del Señor Jesucristo, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en todo el canon hebreo, porque el canon hebreo, como vimos ya en sus 3 divisiones, abarca todo esto. La ley de Moisés, los profetas y los salmos o los escritos, es lo mismo. Ya lo habíamos leído a esto, lo habíamos comentado. Luego también tiene como versículo asociado Romanos 3:2, que dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? La circuncisión no aprovecha para nada, pero ¿qué ventaja tiene pues el judío? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios, y esa es una gran ventaja porque siendo receptores y cuidadores de la palabra de Dios es un pueblo privilegiado porque es el único pueblo que tenía la palabra de Dios, que conocía a Dios, que servía a Dios y que adoraba al único Dios verdadero. A pesar de todos sus tropiezos, toda su rebeldía y toda su idolatría, el pueblo judío originariamente fue un pueblo muy bendecido de parte de Dios. Y eso se debe al gran amor de Dios hacia ellos, nada más. Porque ellos como pueblo eran adúlteros a más no poder para con Dios, espiritualmente hablando. Su punto 4, la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. Repito, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma. El autor de ella, por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Es importante que eso lo tengamos nosotros como un cartel dentro de nuestra mente, que esto es la palabra de Dios, esto es infalible, es inerrante, es inmutable, esto no cambia, y esto es lo que creemos, y no otra cosa, no lo que digan los hombres. Por eso que lo nuestro no es una religión así nomás como cualquier religión. Si se puede llamar religión a algo espiritual, bueno, llámenlo religión, pero esto es una relación muy personal de cada creyente con su Creador, con su Señor, con su Salvador. Eso es lo que nos diferencia de las demás religiones. Nosotros no estamos aquí y no somos creyentes porque hacemos, porque hicimos, sino somos creyentes porque depositamos nuestra fe en la obra salvadora de Cristo. Nosotros somos salvos únicamente por la fe, no por las obras. Las obras para nosotros, como dice la palabra de Dios, son trapos de inmundicia para Dios. No sirven. En el subpunto 4 hay 2 menciones. Primero, que dice que no depende de ningún hombre o iglesia la autoridad de las Sagradas Escrituras, y cita Gálatas 1:8, 9 y Efesios 2:20. Gálatas 1:8, 9 la pueden usar ustedes cuando los visitan algún testigo de Jehová o algún mormón. Es lo primero que tienen que sacar. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto ya lo vimos, es un repaso. Pero Gálatas 1:8, 9
muchos de nosotros cuando nos visitan otras denominaciones religiosas, como son los testigos de Jehová, que son unos herejes, tienen muy mal puesto el nombre porque ellos no son testigos de Jehová, sino testigos de Satanás, porque niegan la deidad de Cristo, o algún mormón, o alguno de estos adventistas del séptimo día. Ustedes pídanle que les digan qué mensaje traen, cuál es el mensaje que trae. Para ser sintético y no andar con vueltas, decime qué es lo que venía a predicarme. Entonces abren la Biblia en Gálatas 1, buscan el versículo 8 y 9 y le leen lo que recién les leí yo. Si alguno trae diferente doctrina a algo que Pablo o alguno de los apóstoles ha dejado por escrito en la Biblia respecto al Evangelio, sea anatema, porque nuestra única misión en esta tierra como creyentes es predicar el Evangelio y no otro. ¿Y qué Evangelio? Que está aquí, el que está en 1 Corintios 15, que Pablo dice, bueno, no hay otro Evangelio, es el único Evangelio que hay. Y el segundo punto tiene muchos versículos, como ustedes verán, entonces yo elegí algunos nada más para no hacerlo muy largo, los que más significado más claro tienen. Dice Hechos 2:16 y Hechos 4:25. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y esto se refiere a que sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella, por lo tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios. ¿Por qué sabemos que es la palabra de Dios? Porque los apóstoles citaron siempre el Antiguo Testamento. Siempre citaron el Antiguo Testamento como referencia de lo que sostenían y enseñaban ellos. Aquí Pedro, esto hace alusión al discurso de Pedro cuando se convirtieron estas personas, estos hermanos, al profeta Joel, al cumplimiento de la profecía del profeta Joel, lo cual da veracidad a lo que Joel decía en aquel tiempo. Y cita Joel 2:28. Ustedes lo pueden buscar en su Biblia para que tengan una idea de qué se trata. Luego en Hechos 4:25 sigue hablando Pedro, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Aquí está haciendo alusión casi textualmente a lo que dice Salmos 2, versículo 1. Lo pueden buscar también. Entonces, siempre los apóstoles no hablaron por su cuenta, siempre citaron el Antiguo Testamento, la ley y los escritos y todo lo que era el Antiguo Testamento. Luego también seleccioné Juan 19:34, porque es interesante lo que contiene. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, dice la Escritura. Y el que lo vio da testimonio, o sea, Juan, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. Está de vuelta citando que la profecía cumplida. No será quebrado hueso suyo, dice Juan. Y aquí está citando 3 partes del Antiguo Testamento. Éxodo 12:46, Números 9:12 y Salmos 34:20. Éxodo 12:46 dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni quebraréis hueso suyo. Esto hace referencia a la institución de la Pascua, cuando los judíos fueron sacados de Egipto y ya estaban establecidos, la primer Pascua fue con estas instrucciones. No quebraréis hueso suyo ni sacaréis de esa carne de la casa. Número 9:12. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. La segunda ley, Números 9:12. Perdón, no es la segunda ley, Números 9:12. Salmos 34:20.
Él guardará todos sus huesos, dice el Salmo, ninguno de ellos será quebrantado. Estas tres profecías que se repiten una tras otra fue cumplida en la persona de Cristo, porque ¿qué pasó? ¿A qué se refiere? La muerte de cruz, por eso que yo le decía que me cuesta a veces creer cosas que están escritas por historiadores, cuando dice que Pedro fue crucificado cabeza abajo. La muerte en la cruz es una muerte horrible, tremenda. Tremenda, ¿por qué? Porque se produce por asfixia de la persona, porque la persona queda colgada de sus brazos y se apoya en sus piernas para poder respirar. Se van llenando de agua sus pulmones y él se sigue apoyando las piernas para poder respirar. Calculen ustedes que un crucificado tardaba 3 días en morir. Algunos tardaban menos, otros tardaban más. Por eso tenían la costumbre de tomar un mazo y quebrarle las canillas a los crucificados de un mazazo. Y a Jesús no hubo que hacerle esto porque ya estaba muerto. Por eso le clavan la lanza en el costado para verificar que estaba muerto. No voy a seguir con todo lo que significa esto, pero les explico por qué habla de no quebrará ningún hueso suyo. A Jesucristo no le quebraron las piernas para que pudiera morir. O sea, ya al no poder, imagínense el dolor que sería, además de estar crucificado ahí, que te quiebren las canillas cuando uno se golpea una canilla y está llorando un día entero, que te las quiebren a mazazos. Ya no se podían apoyar, entonces quedaban totalmente colgados de sus brazos y terminaban muriendo. Por una neumonía terrible se les llenaban los pulmones de agua, morían de asfixia. Pero con Jesús no fue así. Vamos a pasar al Efesios 2:20, ya lo leímos. Ahora al subpunto 2, que tenemos varios versículos de los cuales yo saqué. Esto ya está, espere que estoy un poco perdido. Ahora, ya estamos, Salmos 34:20, dijimos el último referente de los 3 que teníamos del Antiguo Testamento. Ahora pasamos al subpunto 5, que dice: el testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan el único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables, y la totalidad de perfecciones de las mismas son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. El primer punto, el testimonio de la Iglesia de Dios, tiene 2 Timoteo 3:14 y 15, que dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Es como si nos dijera a nosotros: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Recuerden que ya lo vimos a este pasaje y les expliqué que todos los papás a sus niños deben hablarles de la palabra de Dios, porque esto los va a preparar para que el día que escuchen el Evangelio respondan de una manera significativa. Y eso significativa en 2 sentidos puede ser: que la rechacen totalmente o que la acepten, pero que ya estén preparados para escuchar la palabra de Dios, preparados para escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Todos los niños deben ser instruidos en la palabra de Dios desde muy pequeños y siempre estarán contigo al acostarte, al levantarte, cuando andes por el camino, etcétera, etcétera. Todo lo que dice que ya leímos, que ya vimos. Esto es muy importante. El segundo subpunto que tiene este subpunto 5 tiene Deuteronomio 31, 11 al 13, que dice: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que aquél escogiere, leerás esta ley, delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades. ¿Para qué? Para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellas que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Eso dice Deuteronomio 35, 11 al 13. Habla de la importancia que tiene leer la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de retener lo que la palabra de Dios dice. Porque es la única forma de escuchar a Dios hoy. Acuérdense que vimos las 4 maneras en que Dios se manifiesta al hombre. Empezó hablando directamente con Adán. Luego habló a través de los profetas. Él hablaba a los profetas y los profetas hablaban al pueblo. Luego, a través de testimonios, y después lo dejó a la palabra por escrito a través de sus profetas que escribieron. Entonces, Dios hoy nos habla a través de lo escrito, de la escritura, y de este escrito, no de los escritos extrabíblicos. Ojo con eso. Juan 6:63, que es el otro versículo asociado, dice: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. No escucho amén. No escucho amén. Subpunto 3 o apartado 3 del subpunto, estamos en el 5. Dice, yo elegí 2 versículos de todos los que hay ahí en el subpunto 3, que son el primero, Mateo 16, 17 y Juan 2, 20. Dice Mateo 16, 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. A través del testimonio del Espíritu Santo, Pedro recibe esa revelación. Primera Juan 2, 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él, dice Juan. Este tiene 3 apartados únicamente, así que pasamos al punto 6. Capítulo 1, subpunto 2, apartado 6. Tiene 3 secciones de versículos asociados igual que el anterior. Y dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida están expresamente expuestos o necesariamente contenidos en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento,
ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Vamos a leer hasta ahí nomás y vamos a hacer la cita de los versículos. Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y el otro versículo es Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y podemos seguir, pero hasta ahí nomás. Esas dos partes del versículo. 19:7. El apartado 1. Seguimos leyendo la declaración de fe en el punto 6. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra. ¿Por qué? Porque el sentido de la Escritura es la salvación. Lo que le da sentido a la Escritura es que la persona llegue a la salvación por revelación del Espíritu Santo de Dios. Hasta ahí el puntito, el apartado 2, que tiene los versículos asociados, Juan 6:45 y Primera a Corintios 2, 9 al 14. Juan 6:45 dice: escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, dice el Señor. Antes bien, Primera a los Corintios 2:9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es quien nos da la claridad, la iluminación para poder interpretar y entender la palabra. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu con mayúscula, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque han de discernirse espiritualmente. ¿Y qué dice Efesios 2? Y él os dio vida, Dios. Nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos totalmente muertos. Un muerto no puede entender, no puede saber nada. ¿Por qué? Porque nuestros delitos y nuestros pecados hacían que estemos totalmente separados, alejados de Dios, hasta que Él vino, nos llamó y nos dio vida, nos regeneró. Ahí empezamos a comprender lo que Dios quería de nosotros, lo que Dios tenía para nosotros, para decirnos, para enseñarnos, recién ahí. Pero el hombre natural, el que permanece en su estado natural, el hombre que nace, crece sin Dios y sin la enseñanza de la palabra de Dios, no puede entender absolutamente nada de lo que es espiritual, porque el terreno espiritual para él, acuérdense el ejemplo de la vela que le daba yo, una vela es una vela, y uno ve una vela apagada y dice, ¿qué es esto? Es una vela, pero no cumple con su función hasta que no es encendida, hasta que no tiene la llama. Entonces nosotros, como hombres naturales, somos una vela apagada, que no cumplimos la función que tenemos que cumplir, porque nos falta la llama, la iluminación del Espíritu Santo en nosotros. No podemos llegar a Dios de esa manera. Primera a los Corintios 2, 9, 14. Es lo que leímos recién. El apartado 3
tiene como versículo referente 1 Corintios 14, 26, 40. Voy a leer el apartado 3. Y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Es un palabrerío, es un enredo esto, pero vamos a leer el versículo y se nos van a aclarar las cosas. 1 Corintios 14, 26 a 40 dice: ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, pero hágase todo decentemente y en orden. ¿Qué quiere decir? Hay actividades en la iglesia que no difieren demasiado de las actividades de afuera, de la calle. Y nuestras actividades aquí, como seres humanos que nos reunimos y aprendemos, por ejemplo, y adoramos a Dios y lo alabamos, son vistas por gente de afuera. Esto habla de testimonio y habla especialmente del tema de los dones espirituales. Aquí Pablo está hablando, para ponerlo en contexto, de los dones espirituales. Y 1 Corintios 14 habla precisamente, muy especialmente, del don de lenguas y todo el desorden que se generaba en la congregación acerca del don de lenguas. Imagínense que aquí toda la iglesia estuviera en un éxtasis de eso que se ven en las iglesias carismáticas, y entra alguien que está interesado en escuchar la palabra de Dios y ve a todos hablando zarabasa, babasa, qué sé yo cuánto estupidez, que nadie entiende nada, además que es una lengua mentirosa, eso es glosolalia, no es hablar nada, cuando toda la palabra de Dios en el Nuevo Testamento habla de lenguas, la palabra griega, y ustedes los pueden constatar con una interlineal, la palabra griega es glosa con 2 S, que significa idioma, no significa otra cosa, no significa hacer ruido. No es más espiritual alguien porque dice: a mí me lleva el espíritu que la lengua se me enriede y qué sé yo. Yo no voy a avanzar mucho más en esto, pero la glosolalia no es el don de lengua. Y el don de lengua que ya caducó, esa es mi posición. Después ya tendré oportunidad de hablarles de el tema de los dones espirituales. Pero hay 2 posiciones en las iglesias evangélicas: el cesacionismo y el continuismo. El continuismo dice que aún todos los dones espirituales están vigentes, y el don de lengua es entre ellos. Entonces yo lo que le pregunto a esos hermanos es: ¿por qué tienen intérprete cuando vienen a predicar acá? Si tienen el don de lengua, hablen y todos lo vamos a entender. Y si no, vayamos a predicar a China sin estudiar chino y vamos a ver cómo nos pasa, como ya pasó con los pentecostales carismáticos en los inicios del pentecostalismo. Pero bueno, hágase todo decentemente y con orden. A eso se refiere todo este palabrerío. Algunas circunstancias respecto al gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia está dado en base a un pastor que es quien dirige la congregación. En ese caso seríamos como un tipo de sociedad especial, una sociedad espiritual. Entonces, esto habla de testimonio. Por ejemplo, cuando vuelvo al versículo de 1 Corintios, cuando dice: alguno tiene doctrina, después dice tiene revelación. O sea, el que tiene doctrina, el que habla doctrina, como puedo ser yo que estoy hablando doctrina, tengo la revelación de la palabra de Dios, no revelación de que a mí me viene alguna revelación extraña. El que tiene lengua, tiene interpretación. O sea, si yo empiezo a hablar en inglés aquí, sería un total milagro porque yo el inglés no lo sé, no lo sé hablar. Entonces, si alguien tiene lengua, si alguien habla en un idioma extraño, tiene que haber un intérprete. Por eso dice Pablo: hágase todo decentemente y con orden. Decentemente quiere decir, hable la verdad cada uno en sí mismo.
y el que habla glosolalia no está siendo decente, no está diciendo la verdad, porque habla algo que no entiende y habla algo que no hay quien lo interprete. Entonces, el día que alguien hable un idioma que nadie lo conoce, pero que haya un intérprete, ahí yo voy a creer que el don de lengua sigue vigente, recién ahí. Y discúlpenme, por segunda vez se lo pido, si soy medio Tomás en algunas cosas. Pero no hay que ser ingenuo. Vamos a pasar al punto 7, el punto que sigue, que dice, vamos a dar vuelta a la hoja, no todas las cosas contenidas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, hasta ahí nomás. Y para eso cita el 2 de Pedro 3:16. Ya lo leímos, pero voy a leerlo de vuelta ya con esta orientación. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Por eso dice que no todas las cosas contenidas en la Escritura son igualmente claras o fáciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras para su propia perdición. Ni son igualmente claras para todos, y ahí cita 2 Timoteo 3:15, 17. Ya lo leímos también, no lo voy a volver a leer, así avanzamos porque ya se nos va el tiempo, ya me pasé. Vamos a dejar aquí nomás, voy a terminar este punto y listo. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber y creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios, o sea, de la lectura y el entendimiento. Hay una materia que es la hermenéutica, que trata sobre la interpretación de las Escrituras, de la interpretación de textos, más especialmente. Pero acá cita dos versículos, que es 2 de Pedro 1:19 y Proverbios 6:22-23. Lo leo rápidamente y aquí terminamos. 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y Proverbios 6:22 dice: te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando te despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. O sea, el entendimiento que da el Espíritu Santo de lo que está contenido en las Escrituras es algo que no es muy livianito ni muy para no tener en cuenta. Muchos la pueden entender como pueden entender cuando hacen alguien que tiene comprensión de texto y está leyendo un libro cualquiera, pero las Escrituras son mucho más profundas que cualquier libro común de texto. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, hermanos. Tienen que gritar, tienen que saltar, es palabra de Dios esto. No es otra cosa, no es algo de lo que tengamos que avergonzarnos, sino es algo de lo que tenemos que estar sanamente orgullosos y agradecidos al Señor que nos la dejó.